Saludos hermanos, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga, un gozo y una alegría poder estar nuevamente con ustedes para compartir algo de la palabra del Señor. Para beneficio de aquellos que quizá no escucharon lo que hablamos ayer, simplemente mencionar que hablamos acerca de la personalidad de Dios y hablamos acerca del trono de Dios, ¿sí? El título de ayer era La personalidad de Dios o un Dios personal, el trono de Dios, pero ahora vamos a ver a la diestra de Dios. Y vamos a hablar acerca de Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué es tan importante este mensaje, mis hermanos? Y lo hablábamos justamente ayer con una hermana o anteayer. Y la pregunta era, ¿qué es más importante, el tema de la deidad o el tema de la verdad presente del mensaje de los tres ángeles? Y es interesante, ¿no? Porque el mensaje de los tres ángeles dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿A qué Dios estamos sirviendo? Y yo he recibido muchas veces el comentario, ¿no? Dejen de hablar de ese tema y pónganse a predicar el mensaje de los tres ángeles. Como si el mensaje de los tres ángeles, presentando a un Dios falso, fuera el verdadero mensaje de los tres ángeles. Una vez también un hermano me dijo, nosotros estábamos haciendo una gira misionera con un hermano y a una de las visitas, él estudiaba mucho el tema de la justificación por la fe, de John C. Waggoner y todas estas cuestiones. Entonces él me dice, hermano, ¿qué sería lo primero que hay que presentarle a alguien? ¿El tema de la deidad o la justificación por la fe? Porque él quería poner una cosa como más importante que otra. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Si esas cosas no son creídas y entendidas, ¿qué justificación por la fe estaríamos predicando? Cuando Dios no dio todo lo que tenía, como dice el apóstol Juan. Evidentemente el mensaje de justificación por la fe que dieron John C. Waggoner, el mensaje de los tres ángeles que da el movimiento adventista, todo ese mensaje está incompleto, está deficiente si no tiene el mensaje de la personalidad de Dios. Y si alguien tiene dudas sobre eso, pueden ir a las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, ¿sí? De la época de los pioneros, y todos los pioneros estaban de acuerdo que la primera doctrina fundamental era la personalidad de Dios, que Dios era un ser personal, espiritual, bondadoso, justo, etcétera, etcétera, que habita en el cielo, en su santo templo, pero que se hace presente con nosotros a través de su representante, el Espíritu Santo. Y todos estaban de acuerdo con eso. Ninguna de las verdades que vinieron posteriormente a la Iglesia Adventista hubiese venido si ellos hubiesen estado siguiendo a un Dios falso. Y mucha gente dice, no, lo que pasa es que en realidad al principio eran antitrinitarios, pero después recibieron la luz de la Trinidad. Y ayer mencionamos que Elena G. de White era trinitaria, era metodista. Imagínense eso, ¿no? Ella era metodista trinitaria, después se hace adventista no trinitaria y después al final de sus días recibe la revelación de que sí, Dios era una trinidad como creía en la iglesia metodista. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, este mensaje es importante, hermanos, porque tiene que ver con lo que nosotros estamos contemplando. El ser humano tiene un padre, ayer lo vimos. Es Dios, Dios es nuestro Padre amoroso. Él quiere estar con nosotros, quiere tener comunicación con nosotros. Y el ser humano tiene esa necesidad. Por defecto, por naturaleza, nacemos con la necesidad de comunicarnos con nuestro Padre. Pero buscamos nuestro propio camino para comunicarnos con nuestro Padre. ¿Y cuántos caminos hay? Hay un solo camino. Por eso es importante comprender la deidad. Hay un solo medio para llegar al Padre. Y ayer vimos, entre otras cosas, que hay una sola persona que se sienta en el trono del Padre, que es su Hijo Jesucristo. Y se sienta a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Miren, todas las religiones tienen mediadores para llegar a Dios. Los judíos, aunque ustedes no lo crean, los judíos creen que Dios no tiene hijo. Creen que Dios es una persona, pero no tiene hijo. Sin embargo, cuando oran muchas veces en las religiones judías ortodoxas, a veces oran en el nombre de algún rabino famoso importante. Tienen los pósters de los rabinos ahí
en la casa, o a veces tienen el rollo de la Torá como si fuera un amuleto. A veces lo tienen en la puerta de la casa, la mezuzá, y lo tocan, ¿no? Y lo besan como cual católico besa a una virgen antes de salir a la calle. ¿Qué hablar de la Iglesia Católica? ¿Tienen mediadores? Claro que sí, está en la mediación de todos los santos, que son miles, creo que son como 9.000 santos, más la mediación de la Virgen María. Tienen muchísimos mediadores. Y hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será posible que los protestantes y aún los adventistas tengan más de un mediador? Yo viví una experiencia, hermanos, de la cual hay algunos testigos por acá, donde tuvimos en una iglesia hablando y un pastor trinitario cometió un error. Él estaba defendiendo la Trinidad, pero él cometió un error. Él dijo: nosotros tenemos dos mediadores, Jesús y el Espíritu Santo. Ese fue el peor error que cometió, porque toda esa iglesia, ustedes son testigos, se puso en contra. Eso fue terrible. Pero en el subconsciente de muchos hay dos mediadores. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay uno solo. Y tenemos que aprender a mirar por la fe el santuario celestial, donde está el Padre sentado en el trono, que es a quien nosotros debemos volver. ¿Sabían ustedes que Jesús, aunque es nuestro hermano mayor, lo leí hace poco en un devocional de Elena G. de White, tenemos que volver a tener a Dios como nuestro Padre y a Jesús como nuestro hermano mayor? No sé si lo leyeron alguna vez. Aunque Jesús es nuestro hermano mayor, dio su vida por nosotros y todo, ¿sabían ustedes que Jesús no es la finalidad, sino que es el medio? Nuestra finalidad es volver ¿a quién? Volver al Padre. Hablábamos ayer con unos hermanos de una cita de la sierva del Señor, de Historia de la Redención, donde ella dice que antes del pecado Adán y Eva tenían un trato directo con su Creador. Cuando dice su Creador, no se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo al Padre. Pero una vez que el hombre cayó en pecado, Dios se comunicaría con el hombre a través de Cristo y de los ángeles. O sea que Dios se comunica con nosotros, evidentemente, pero nuestra relación, hermanos, es a distancia por el momento. Es a distancia. Pero podemos tener una relación personal con el Padre hoy día, a través de Cristo y a través de sus ángeles, que son los que traen la gloria y la presencia de Dios. Por eso la escalera de Jacob, que vio en el sueño, ¿qué vio? Dios en el cielo, una escalera que representaba a Cristo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando por el Hijo del Hombre. Esa es la comunión que hoy podemos tener, hermanos. Y es importante que nuestra vista esté puesta en el santuario celestial, donde está el Padre sentado en el trono y Jesucristo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El primer texto que quiero leer en esta tarde está en Hechos capítulo 7. Antes de leer el texto quiero ponerles un poquito el contexto de lo que estaba pasando. En Hechos capítulo 7 había sido capturado el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban, un diácono, ¿sí? Este Esteban se le acusaba obviamente de todas las acusaciones que se han hecho contra Cristo y contra los discípulos de Cristo, de querer cambiar la ley o de predicar en el nombre de Jesús, etc. Y cuando se le llama a hablar a Esteban, el Espíritu de Dios cae sobre él y él empieza a relatar la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Empieza desde Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, cómo fueron a Egipto, cómo los esclavizaron, cómo Dios levantó a Moisés como libertador, cómo salieron y vagaron por el desierto, cómo llegaron a la tierra prometida. Iba relatando toda la historia del pueblo de Israel, cómo apostataron en el desierto, adoraron los ídolos, a las estrellas, etc. Y en un momento Esteban llega a una instancia de la historia donde menciona algo sensible. Dice: Salomón quiso construir casa para el Señor, pero no hay casa, no hay templo humano que pueda contener la gloria del Señor, que era algo que Salomón sabía. Cuando Salomón construye el templo y dedica el templo, en su oración dice que los cielos no lo pueden contener y que él escucha desde el cielo y desde su santuario nos escucha. Salomón sabía que ese templo terrenal era un símbolo simplemente, pero que había un santuario celestial. Pero cuando
estos judíos escucharon mencionar el templo, ellos eran muy celosos del templo. Y dice que en ese momento ellos se enfurecieron. Así que Esteban deja de relatar, deja esa historia. Yo me imagino él que está con su vista sin mirar a nadie en particular, relatando la historia, deja de relatar la historia y pone su vista sobre esos religiosos. Y les dice: duros de servir y duros de corazón, siempre ustedes rechazan el Espíritu Santo. Los reprendió públicamente, inspirado por el Espíritu Santo. Los reprendió. Ustedes recibieron la ley por mano de ángeles y aún así entregaron al justo y se convirtieron en entregadores y matadores del Mesías. Cuando dijo esto, ¿qué pasó con esos fariseos? Empezaron a crujir los dientes, dice. El enojo se enardeció. Entonces, y ahora sí quiero leer el texto, el Espíritu de Dios le mostró a Esteban una visión de lo que debe ser para nosotros, hermanos, la visión más importante. Tener puesta nuestra vista en el cielo. Dice Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, este hombre estaba a punto de morir y probablemente él ya lo sabía, porque Dios pone, ustedes saben que Dios pone en el corazón, cuando estamos en comunión con Dios, Él pone en nuestro corazón cuando nuestra hora ha llegado. ¿Sabían eso ustedes? Cuando a Jesús lo querían matar, Él decía: todavía no llegó mi hora. ¿Sí? Pero cuando llegó el momento, Él lo supo. ¿Pablo supo cuando estaba para ser sacrificado? Él lo supo, hermanos. Y este hombre de Dios que estaba a punto de ser sacrificado, la visión que le fue dada para fortalecerlo, para darle gracia, para darle poder, para resistir hasta el último momento, fue una visión del trono de Dios y de Cristo sentado a la diestra. Vaya que si Satanás quiere destruir esa imagen, porque es de donde sale la fortaleza, de donde sale la gracia, es donde nosotros tenemos que acudir para buscar el Espíritu del Señor. ¿Qué pasó cuando Esteban dijo lo que estaba viendo? Veo a Dios, pero no solo, sino que a la diestra de Dios está el Hijo del Hombre, está Jesucristo. ¿Qué pasó con esos fariseos? Se taparon los oídos y a los gritos lo sacaron y lo apedrearon. Qué interesante, hermanos. ¿Qué mensaje odia Satanás? ¿Qué es lo que él no quiere escuchar? Que nosotros acudimos a Dios en el nombre de Cristo. Que podemos contemplar al Padre y al Hijo sentado a su diestra. Hermanos, es la fuente de nuestra fortaleza. Voy a compartir algunos pasajes muy interesantes. Uno de ellos está en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Fíjense cómo llama Dios, cómo se llama la palabra al trono donde Cristo se sienta. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, Satanás está destruyendo por medio de doctrinas, por medio de teología, toda la verdad que es necesaria para la salvación y para la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y entre esas cosas que Satanás está destruyendo es la humanidad de Cristo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Cristo se compadece de nuestras debilidades. El que está sentado a la diestra del Padre vivió como nosotros vivimos. Padeció sed, hambre, sufrimiento, dolor físico de todo tipo y sobre todas las cosas, Él padeció angustia emocional. Les voy a comentar algo que dice el espíritu de profecía. ¿Por qué le decían a Jesús varón de dolores experimentado en quebranto?
¿Por los latigazos? ¿Por la cruz? ¿Por las espinas? No, porque durante toda su vida sufrió ¿qué cosa? El rechazo de los pecadores. Porque Él durante toda su vida vivió para hacer bienes. Y sin embargo, Él quería reconciliar al Padre con la humanidad. Y sin embargo, la humanidad, en la gran mayoría de los casos, lo rechazó. Esa fue la angustia más grande que tenía Cristo. Por eso fue varón de dolores, porque sufrió el rechazo constante de toda la humanidad. Entonces no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda las luchas que tenemos. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando estamos oprimidos, angustiados, tenemos temor, tenemos ansiedad? ¿Qué quiere que hagamos? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo nos comprende y dice que es para hallar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Si Satanás destruye la imagen del trono y de Cristo sentado a la diestra, ¿dónde vamos a buscar la gracia y la fuerza para vencer el pecado? Estamos desprovistos de eso, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo llama la Biblia al trono de Cristo? El trono de la gracia. ¿Por qué es el trono de la gracia? Se los voy a decir en pocas palabras, ¿no? Porque todavía tenemos tiempo de buscar perdón, misericordia, fuerza para vencer. Todavía hay gracia. Todavía los hombres pueden acercarse a ese trono, y ese trono se llama trono de la gracia desde que cayó el hombre en pecado. Desde que el hombre cayó en pecado, los seres humanos pueden acercarse confiadamente a ese trono. Pero va a llegar un momento, mis hermanos, que ese trono no va a ser más de la gracia. ¿Sí? Que lo vamos a ver ahorita mismo. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículos 31 al 34. Todos los textos que voy a leer que hablan de Cristo sentado a la diestra del Padre, nos hablan de que es la fuente de nuestra fortaleza, que es la fuente de la gracia, que es donde tiene que estar puesta nuestra vista. ¿Sí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y escuchen, hermanos, qué preciosa promesa, cómo cambia el mensaje de los tres ángeles y de la justificación por la fe cuando lo entendemos correctamente con el Padre y el Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermanos? Yo sé que todos sufrimos a veces ansiedad, temor, ¿sí? Angustia, incluso por cosas que no pasaron. Ya vamos a ver que este trono es para que depositemos en Él incluso esas cosas, ¿sí? Pero cuando pensamos que Dios dio todo por nosotros, el que no escatimó a su propio Hijo, no solamente que nos da la certeza de que nos va a dar lo que necesitemos, no lo que queremos, sino lo que necesitemos, porque a veces pedimos cosas que no necesitamos, que no son buenas para nosotros, pero Él nos garantiza darnos lo que necesitemos, y no solamente que contemplar esto nos consuela, sino que también nos impulsa a dar cuánto por el Señor. Todo. ¿Sí? Nosotros damos todo por el Señor porque Él dio todo por nosotros. ¿Cuánto dio Esteban por el Señor? La vida. Muchos han dado su vida, no solamente porque han sido martirizados, sino porque se gastaron toda su vida para el Señor. Se entregaron físicamente para el Señor, para servirle durante toda su vida, aunque no hayan sido mártires. Y otros han entregado su vida literalmente en el martirio por el Señor. ¿Por qué? Porque comprendieron que Dios no escatimó a su propio Hijo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todos estos mensajes, hermanos, que estamos viendo que son de fortaleza, de confianza, de buscar al Señor, nos ponen la imagen que vio Esteban. Cristo sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hay un himno muy bonito, que es el himno número 2. No me acuerdo ahora el título, pero una de sus estrofas dice, cuando a tus atrios Dios te convida, te invita al trono, a su presencia, aunque eres pobre no temas entrar, dice, ¿no? Acerquémonos confiadamente a Dios.
Dios es santo, moriríamos si estuviéramos en su presencia. Pero hay un medio, hay un puente, que es Cristo Jesús. Él nos permite acercarnos al Padre Celestial. Y hermanos, no hay otro medio. No hay otra forma de acercarnos a Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿El trono de la gracia es para encontrar perdón? Sí. Usted puede ir allá como está, aunque es pobre, aunque es indigno, puede ir a Dios por medio de Cristo y Dios le recibe. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y una vez que usted llega a la presencia de Dios, si es perdonado, si habéis resucitado con Cristo, si ahora sos una nueva criatura, la única manera de mantenerte firme es teniendo tu vista en las cosas de arriba, en las cosas celestiales donde está Cristo sentado a la diestra. Yo siempre menciono que si se tuviera que resumir el Evangelio en dos sencillas palabras serían, ¿no? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo les daré descanso, y después permaneced en mí. El trono de la gracia es exactamente lo mismo. Vayan confiadamente a depositar sus pecados, sus ansiedades, sus angustias, y después permanezcan en esa presencia de Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, escuchen esto, hermanos, yo lo marqué porque es importante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora vamos a seguir con el texto, pero quiero que presten atención a lo que dice ahí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Menciona dos cosas ahí. Lo que más causa angustia y tristeza en nuestro corazón es el pecado, sin duda. Nosotros pecamos, sentimos culpa, sentimos rencor, remordimiento, ansiedad, miedo, una serie de cosas. El pecado tenemos que depositarlo, tenemos que despojarnos y depositarlo a los pies de Cristo. Pero ahí menciona todo peso. O sea que hay otros pesos que no son necesariamente pecados, pero que nosotros nos lo cargamos a nosotros mismos. Y yo siempre trato de ser claro con esto, mis hermanos. Cada ser humano va a decidir por sí mismo la salvación. A veces nosotros nos angustiamos porque otras personas no han aceptado el mensaje, o familiares, o amigos. No solamente que Dios tiene su tiempo y esas personas tendrán su tiempo para ver la verdad y todas esas cosas que ya sabemos, sino que al fin y al cabo, por más que usted haga lo que haga, aunque nuestra parte es orar por esas personas, al fin y al cabo la decisión de quién va a ser. De la persona. Es una decisión personal. No todas las personas en el mundo quieren ser felices. No todas las personas quieren dejar de pecar. No todas las personas. Hay personas que sí, hay personas que no. ¿Cuántos enfermos había en el estanque de Betesda? Muchos. ¿Cuántos leprosos había en Israel? ¿Cuántas viudas había en Israel? ¿Sí? Entonces, hermanos, no carguemos nuestro corazón con peso que no podemos llevar. ¿Sí? Pongamos todo peso delante de Él. Para eso está Él. ¿Sí? La sociedad moderna ha cambiado la oración por la terapia, ¿no? Entonces la gente va a descargar en la terapia. No estoy criticando la terapia, y sé que hay gente que lo necesita, bueno, está bien que lo haga. Porque hay problemas mentales graves o lo que fuera. Pero Dios quería eso para nosotros, que depositemos en Él todas nuestras cargas, y Él no se cansa de escucharnos. El Camino a Cristo tiene una frase por ahí que dice que no hay una cosa, por pequeña que sea, que nos cause inquietud a nuestro corazón, que a Dios no le importe. El que mantiene las estrellas, el que mantiene el planeta, el que está guerreando contra los reyes de la tierra, inclusive reteniendo los vientos de guerra, se preocupa por las pequeñeces que a nosotros nos quitan el sueño, y nosotros no se las depositamos a Él. Él quiere que vayamos al trono.
que nos acerquemos confiadamente. Dice, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Toda la Biblia nos dice que Cristo se sienta a la diestra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es clara al decir que hay un Dios y un Salvador, un Dios y un Señor, un Padre y un Hijo, un trono donde se sienta Dios y a su diestra Cristo Jesús. Considerad pues, consideren, mírenlo, estudien la vida de Cristo, miren lo que vivió Cristo, analicen a ese varón de dolores experimentado en quebranto, pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Para que no os fatiguéis ni desmayéis vuestras almas. ¿Cómo vamos a encontrar descanso, hermano? Contemplando a Cristo, el que está sentado a la diestra de Dios, teniendo nuestra vista puesta en las cosas celestiales, en el santuario celestial, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Fíjense, hermanos, lo que dice Efesios, capítulo 1, versículos 16 al 23. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense qué interesante, hermanos, este texto, ¿no? Aquí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no sé si se dieron cuenta. Están los tres ahí. Cualquier trinitario podría decir, ahí está la evidencia de que Dios es una Trinidad. Pero fíjense que Dios aparece como el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice que nos va a dar el espíritu de sabiduría y de revelación. Dios no solamente es Dios nuestro, sino que también es Dios de Cristo. Jesús dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿sí? Y entonces dice, ¿y cuál? El versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo. O sea, el poder de Dios, ¿no? Operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ustedes saben que hay un devocional de Elena G. White que se llama En los lugares celestiales. Yo les pregunto, ¿qué son los lugares celestiales? Lugar santo y lugar santísimo. ¿Dónde tenemos que tener nuestra vista? En los lugares celestiales donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Sobre todo principado, potestades y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y escuchen eso, hermanos, qué importante. Cristo fue dado por cabeza, le fue dado dominio, no solamente en este mundo, sino en el venidero. No es una simulación que hacen el Padre y el Hijo, donde el Hijo simula someterse al Padre y el Padre simula darle autoridad para que nosotros creamos que hay una diferencia, pero que en realidad no la hay. No, no es así. Antes de que el pecado entrase, ya estaba la relación del Padre y el Hijo. Lucifer tuvo celos del Hijo, porque el Hijo era el único que podía entrar en estrecha comunión con el Padre en los concilios celestiales, y él quiso ser parte de eso. Y lo mismo va a pasar en el mundo venidero. Cristo va a ser puesto por cabeza. ¿Después de quién? Después del Padre, porque el Padre es el que le da esa potestad y le da esa autoridad. Dice, no solo en este mundo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, todos estos textos que hemos leído hasta ahora nos hablan del trono de la gracia, a donde tenemos acceso hasta este mismo momento. Y cada uno de nosotros sabemos que tenemos un tiempo de gracia personal. ¿Lo sabían eso, verdad? Muchas veces nos preocupamos por muchas cosas del futuro. Nos preocupamos que si va a pasar esto, si va a pasar aquello. Miles de preocupaciones en nuestra vida doméstica y también
escatológicamente hablando, sobre profecías y cosas así. ¿Cuánto tiempo faltará para la ley dominical? ¿Será que este será el último papa? ¿Será que ya empezó el juicio por los vivos? ¿Y cuántas cosas? Y hermanos, yo he visto bajar al sepulcro a muchos hermanos que estaban planificando cómo iban a atravesar las plagas, dónde iban a vivir en el campo durante la persecución, si los iban a encontrar o no los iban a encontrar, y ahora están descansando en Cristo. Entonces a veces nosotros nos perdemos el presente por el futuro o por el pasado. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida en este presente, mis hermanos. Tenemos acceso al trono de la gracia, y el trono de la gracia no es solamente para perdón de los pecados, aunque es lo primero. Si usted está en pecado ahora, tiene acceso al trono de la gracia para depositar esos pecados. Pero si no, también tiene que depositar sus angustias, sus ansiedades, sus preocupaciones. Por ahora está abierta esa puerta de la gracia, pero ese trono se va a convertir, según la palabra de Dios, en el trono de gloria. Cristo va a estar sentado en el trono a la diestra del Padre, pero ya no va a ser más el trono de la gracia, sino que va a ser el trono de la gloria. Fíjense lo que dice Mateo 19, 28. Jesús le dijo: de cierto os digo, en la regeneración, o sea, en la restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, Cristo está hablando de que cuando termine el tiempo de la gracia, cuando empiece la regeneración, su trono va a ser el trono de la gloria. Dice Mateo 25, 31, 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Fíjense que los dos pasajes hablan de un contexto de juicio, del juicio final, del juicio ejecutivo, cuando se termine la gracia. Ustedes saben que muchas religiones cristianas plantean que aún después de la venida de Cristo va a haber posibilidad de arrepentirse. Y lo que la Biblia plantea es que antes de la venida de Cristo ya no va a haber más posibilidad de arrepentirse, ¿sí? Hay una visión, hermanos, que la mencioné ayer, la del fin de las 2300 tardes y mañanas. Esa visión, aparte de presentar un trono y en él sentados el Padre y el Hijo, presenta un pueblo que está contemplando ese santuario. Y la mensajera del Señor dice que en un momento Cristo, primero, fíjense cómo es la visión. Cristo está sentado a la diestra del Padre en el lugar santo, pero en un momento el Padre pasa del lugar santo al Santísimo. Entonces Cristo va a interceder del lugar santo al lugar santísimo. Pero el pueblo de Dios, algunos estaban siguiendo a Cristo en su camino del santuario, pero otros no estaban siguiendo a Cristo. Y es muy interesante esa visión, porque los que seguían a Cristo le oraban a Dios y decía: Padre, danos tu espíritu. Les hago una pregunta, hermanos. Los que recuerdan esa visión, cuando ellos oraban a Dios diciendo Padre, ¿a quién miraban? A Jesús, porque al Padre nunca nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros podemos mirar a Cristo diciendo Padre, danos tu espíritu. Dice que esa gloria iba del Padre al Hijo y del Hijo al pueblo. Cristo soplaba sobre ellos su influencia, su poder. Ahí había amor, gozo, paz, ¿sí? Luz y poder. Amor, gozo, paz, luz y poder. 5 cosas. Pero la otra compañía que no estaba siguiendo a Cristo en el santuario, que no tenía su vista puesta en Jesús, sentado a la diestra del Padre, no se dio cuenta que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y dijeron, Padre, danos tu espíritu. ¿Quién estaba ahí parado al lado? Satanás. Él sopló también su espíritu, pero en ese espíritu, hermanos, no habían 5 cosas. Habían 2 cosas: luz y poder. ¿Pero qué no había? Amor, gozo y paz. Cuidado, mis hermanos adventistas de ministerios independientes, que a veces son seducidos por grupos donde hay mucha luz y mucho poder.
¡Wow! ¡Cuánta luz, cuánto conocimiento! Pero el carácter no es el carácter de Cristo. No hay amor, no hay gozo y no hay paz. Satanás puede imitar la luz y el poder, pero no puede imitar el amor, el gozo y la paz que da el verdadero Espíritu de Cristo. Cuidado, mis hermanos de ministerios independientes, porque todo viento de doctrina está soplando. Incluso puede haber hasta doctrina verdadera, luz y poder. Pero si ustedes ven que en esos ministros no hay amor, gozo y paz, ese ministro no habla de parte del Señor. En esos grupos no está el Espíritu del Señor si lo único que hacen es discutir y pelear y acusarse continuamente. Entonces, hermanos, tenemos que seguir a Cristo en el santuario. Tenemos que poner nuestra vista en Cristo. Este trono de gloria, hermanos, y esto es importante, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Hubo un episodio donde Cristo fue confrontado, Mateo capítulo 26, versículos 62 al 64, por el sumo sacerdote. Ustedes saben que cuando Cristo fue arrestado, fue llevado de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, bueno, toda una travesía. ¿Qué hizo Cristo en la mayor parte del tiempo? Callado, silencio absoluto. Tenemos que aprender eso, hermanos. Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo digo yo en primera persona. Tenemos que aprender eso, a no responder provocaciones, a no responder preguntas capciosas, a no entrar en debates innecesarios, ¿sí? Jesús no compartió nada porque no había ni un corazón ahí que quisiera recibir la verdad. Sin embargo, llegó un momento en que Jesús respondió, en que Jesús no se pudo callar. No es porque le saltó la cólera ni nada, sino porque no podía negar quién era Él. Y esto fue en ese juicio ante Caifás. Dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y el sumo sacerdote respondiendo le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense, hermanos, ¿sabían los judíos que el Mesías no era simplemente un hombre de la tribu de David? ¿Sabían o no sabían? Claro que sabían. Habían elegido no creer eso. Habían elegido a un líder político militar que los libere de los romanos, pero ellos sabían que el Cristo era el Hijo de Dios. Y acá se lo pregunta directamente, y Jesús no puede no responder a esta conjura, a esta declaración legal frente a testigos. No se puede, no podemos no testificar cuando se nos pide abiertamente como a Lutero que testifique qué es lo que cree. Tenemos que seguir nuestra conciencia. Y Jesús respondió y dijo, tú lo has dicho, además os digo, y acá viene lo interesante, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. ¿Vieron alguna vez ustedes una imagen de la venida de Jesús con el trono de Dios y el Hijo sentado a la diestra de Dios viniendo en las nubes del cielo? Jamás, porque la Trinidad ha destruido la imagen del trono de Dios. Ha cambiado los roles entre el Padre y el Hijo. Eso no existe. ¿Pero de qué está hablando Jesús acá? De su segunda venida. ¿Y cómo va a venir Cristo? Sentado a la diestra del poder de Dios. A este pasaje no lo dice así, pero el Evangelio de Lucas sí lo dice. Es el mismo evento. Lucas capítulo 22, versículo 66. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre, se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjense qué interesante. Cristo estaba a la diestra del Padre cuando iba a crear los cielos y la tierra. Cristo estaba a la diestra del Padre cuando era visto por los profetas. Cristo subió, bajó a la tierra, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ahora intercede en el lugar santísimo. Cuando estaba en el lugar santo también estaba a la diestra del Padre. Y cuando vuelva con poder y gloria, ¿cómo va a volver? Sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Tenemos que tener nuestra vista puesta en el trono de Dios. Dice Juan capítulo 1 versículos 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 6. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea a vosotros y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Fíjense qué interesante, hermanos. Siempre hemos asociado este pasaje a Cristo, a la persona de Cristo, y está bien, o sea, no hay ningún problema con eso.
pero en realidad se está refiriendo al Padre. Dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para Dios y su Padre, a Él sea gloria y el poder para siempre, jamás. Amén. Fíjense este pasaje, hermanos. ¿Qué nos dice acerca de la venida de Cristo? ¿Cristo va a venir solo? No, va a venir con el Padre, porque el que era, el que es y el que ha de venir es el Padre, y después se menciona a Jesucristo. Y hay una escena en el libro de Apocalipsis que confirma esto, y este es el trono de la gloria de Cristo, que está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, y menciona a los impíos, que cuando Cristo esté por venir, dice que le van a pedir a las rocas que caigan sobre ellos y que los cubran. Qué interesante eso, hermanos. Si no queremos estar en este grupo nosotros, de los que les pidan a las rocas que caigan sobre ellos y que los cubran, tenemos que aprender a caer hoy sobre la roca que es Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo es la roca, la piedra de tropiezo, la piedra que desecharon los edificadores y que tenemos 2 cosas para hacer: o caer nosotros sobre la roca o la roca caerá sobre nosotros y nos desmenuzará. ¿Qué significa caer sobre la roca? Entregarnos a Él, entregar nuestro corazón, poner nuestros pecados delante de Él, aceptarlo como Salvador personal, caer de rodillas y decir: Padre, yo no puedo, toma mi voluntad, te entrego mi voluntad para que hagas de mi vida lo que tú quieras. Eso es caer sobre la roca. Ahora, todas las personas que no cayeron sobre la roca, que estén vivas cuando Cristo venga, le van a pedir a las montañas, a las rocas literales, que los protejan, cuando estaba Cristo que los podía proteger, que era la verdadera roca. Pero fíjense cómo dicen ellos. Dice, los reyes de la tierra, los magistrados, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos ¿de qué? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Padre. ¿Quién es el Cordero? El Hijo, hermanos. Jehová sale de su lugar para juzgar a las naciones. Es Dios quien va a bajar juntamente con su Hijo. Hermanos, cada una de estos versículos, de estos pasajes, nos muestran que tenemos un Dios personal, que es el Padre, que nos ama, que nos amó tanto, que no dio una parte, no dio ángeles, no dio cosas materiales, dio todo, dio a su único Hijo. No escatimó ni a su propio Hijo. Su Hijo Jesús vivió como ser humano, como cada uno de nosotros. Lleva hasta el día de hoy las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado como recordatorio de ese paso por la humanidad. Por toda la eternidad va a llevar esas marcas en sus manos. Él nos comprende profundamente, sabe cómo sufrimos, sabe lo que nos angustia, lo que nos perturba. No debería darnos vergüenza ir delante de Él, depositar todo delante de Él. Él es el camino al Padre. Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. Y una vez que hayamos ido a Él, mantengamos nuestra vista fija en ese trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, para resistir el pecado, resistir las tentaciones, y si en algún momento tenemos que entregar nuestra vida, permanecer de pie como Esteban estuvo sosteniendo la verdad, contemplando ese trono y anhelando estar en la presencia del Padre y el Hijo en el reino celestial. Mis hermanos, eso es lo que tenemos que contemplar. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro mediador. No permitamos que ninguna teoría, teología, doctrina nos aleje de la verdadera imagen de Dios, que es Cristo Jesús, y del verdadero Dios, que es el Padre eterno. Que Dios les bendiga, hermanos.